Gustavo y a su grupo por la invitación. Y voy a partir con una presentación que tiene que ver con las condiciones generales del manejo del riego en condiciones limitantes. Y alguien quisiera a lo mejor plantearme por qué puse el título Condiciones limitantes. Y porque generalmente nosotros hacemos agricultura en condiciones limitantes de clima. Generalmente ponemos las plantas o los cultivos en condiciones que no son las óptimas. Ponemos en condiciones que a veces la calidad del agua no es la óptima. Ponemos los cultivos a veces en condiciones que los suelos no son los óptimos. Y a veces la cantidad del recurso de agua que tenemos tampoco es el óptimo. Entonces, en general, nosotros estamos haciendo agricultura en condiciones que son limitantes para los cultivos. Nunca son las óptimas. Entonces, en ese escenario, quiero hacerles algunas ideas o discutir con ustedes algunas ideas sobre consideraciones del manejo del agua. Bueno, lo primero, tratar de mostrarle esta no sé, aquí. ¿Cuál es el puntero? ¿No? Ok. Ya. Perfecto. No hay problema. Bueno, mostrarles un poco que nosotros lo que hacemos en la agricultura es tratar y regamos para tratar de mantener la transpiración en las plantas. En la medida que nosotros bloqueemos la transpiración, lo que nosotros vamos a estar haciendo es disminuir la producción de carbohidratos, como explicaba Martín Silva. Y al disminuir la producción de carbohidratos, lo que vamos a hacer es tener menos kilos, menos calibres. Eso es lo que nos va a ocurrir. Por lo tanto, nuestra obligación es tratar de no bloquear la transpiración, a no ser que tenga algún objetivo de calidad, que en algunas condiciones, que no son la mayoría, son mínimas, sí tiene alguna importancia. Pero en general, nuestro objetivo es lograr que la transpiración nunca la bloqueemos. ¿Y qué pasa si nosotros bloqueamos la transpiración? Algo hablaba Martín Silva, vamos a tener problemas de control térmico, o sea, las plantas no van a poder controlar su temperatura y los procesos metabólicos se van a ver alterados y vamos a tener problemas de post cosecha y montones de otras situaciones. Vamos a tener problemas de fotosíntesis, porque al cerrar estomas, obviamente, la fotosíntesis se va a ver bloqueada. Nosotros vamos a bloquear transpiración cuando cerramos estomas. Vamos a tener problemas con la absorción de nutrientes. Muchas veces podemos tener deficiencias nutricionales y creemos que la solución es aplicando nutrientes, y no es eso. Los nutrientes están en el suelo, pero no pueden ser absorbidos. Muchos son absorbidos por flujo de masa. Por lo tanto, vamos a tener deficiencias nutricionales que no van a ser debidas a falta de nutrientes, sino que a bloqueos de la transpiración. Y también vamos a tener problemas con potencial de turgor en las plantas y por lo tanto los problemas de calibre. O sea, vamos a tener una serie de problemas cuando nosotros bloqueamos la transpiración. Entonces la pregunta que uno se podría plantear es, y sale como a lógica, ¿cuál es la razón que bloqueemos la transpiración? Y yo creo que la mayoría de ustedes me diría, es porque no tengo suficiente agua en el suelo. Pero yo les voy a decir que no es la única causa. Y muchas veces, ahí están las explicaciones de los sobreriegos que nosotros podemos tener. Si nosotros lo podemos entender, qué otras cosas bloquean la transpiración, vamos a poder entender que podemos manejar mejor el agua. Entonces hay que tener claro cuáles son las causas que bloquean la transpiración. Porque si no entendemos bien eso, va a ser más difícil que podamos manejar el agua. Porque no solamente la falta de agua en el suelo va a bloquear la transpiración. ¿Qué cosas bloquean la transpiración? La transpiración puede ser bloqueada porque me falte agua, que está en un cuadrado ahí, obvio, esa es la más lógica y que uno podría pensar rápidamente. Pero también va a estar dado si aumento la conductividad eléctrica en el suelo, las sales en el suelo aumentan, llego a 4 decisimen, sencillamente el potencial osmótico va a ser muy negativo, el agua va a estar retenida con mucha fuerza en el suelo y la planta no la va a poder extraer. O sea, yo puedo tener problemas de bloqueo de transpiración por sales en el suelo, calidad del agua o mala fertilización. Si no soy adecuado en fertilizar, puedo aumentar la conductividad eléctrica y tener bloqueo de transpiración. Y por otro lado, que tenga una alta resistencia al flujo del agua. La transpiración es esa ecuación que está arriba. La diferencia de energía con que el agua está en el suelo, la diferencia de energía con que el agua está en la atmósfera partido por una resistencia. Eso es la transpiración. Por lo tanto, yo la voy a bloquear si no tengo agua, la voy a bloquear si tengo demasiadas sales, pero también la voy a bloquear si tengo una alta resistencia al flujo del agua.
tengo dos resistencias, las resistencias que son a la fase líquida y las resistencias que son fase gaseosa. Las gaseosas son el cierre estomático, pero el cierre estomático es causa de otro, de lo que no está pasando en la fase líquida, en el movimiento de la fase líquida. Y en la fase líquida las principales resistencias son la resistencia suelo y la resistencia raíz. Son las principales resistencias, la resistencia suelo y raíz. En el fondo, poniéndoselo simple, si no tengo raíces o tengo muy pocas raíces, la resistencia al flujo del agua va a ser alto. Yo puedo tener bloqueo de transpiración, no porque me falte agua en el suelo, no porque no tenga sales, sino que tengo un sistema radicular dañado y por lo tanto la absorción de agua se va a estar bloqueada. Entonces tenemos todas estas causas posibles, además que la demanda atmosférica pueda ser muy alta y también hay un bloqueo. Entonces tengo varias causas que pueden bloquear la transpiración, no solamente que me falte agua en el suelo. Y muchas veces eso me lleva a tener problemas, porque muchas veces yo no detecto esto, trato de reponer el agua que creo que las plantas pudieran extraer y sencillamente puedo estar con facilidad sobreregando o subregando. ¿De qué depende la resistencia? Voy a tratar de conversarles un poco sobre la resistencia suelo-raíz, algunas ideas generales. La resistencia suelo-raíz está dada por dos razones. La resistencia más importante es la resistencia suelo. El agua tiene que moverse de un lugar desde el suelo hasta la raíz. Tiene que hacer ese recorrido y ahí hay resistencias. Esa es la resistencia suelo, pero tiene que ver con las raíces. Si ustedes ven la resistencia suelo, que está en la ecuación de abajo, depende de la conductividad hidráulica del suelo. O sea, obviamente los suelos arcillosos tienen mayor resistencia que los suelos arenosos, pero LA es la densidad radicular. Contra más raíces tenga, el agua tiene que moverse menos distancia entre el suelo y la raíz, y contra más profundas sean las raíces, la resistencia es menor. Por lo tanto, si yo tengo una alta resistencia, voy a tener una transpiración bloqueada y voy a tener menos kilos, y por más que aplique agua, no voy a solucionar ese problema. Por otro lado, ¿no es cierto? Entonces tenemos la resistencia de raíz, que es la segunda en importancia. La del xilema es muy pequeña y la de pecíolos también, en la fase líquida. La resistencia de raíz tiene que ver con que las raíces pueden dejar de crecer o estar creciendo. En la medida que se suberizan las raíces, aumenta la resistencia. Entonces tenemos básicamente en las raíces un elemento muy importante en cuanto a un bloqueo de la transpiración y que a veces no lo solucionamos con las aplicaciones de agua. No, incluso podemos hasta poderlo perjudicar. Si seguimos analizando esto, el tema de las raíces y de la resistencia, en el objetivo de la resistencia raíz y suelo, podemos darnos cuenta, yo aquí le he puesto de paltos, pero esto es válido para cualquier cultivo, nos vamos a encontrar que tenemos patrones de raíces totalmente diferentes. Por ejemplo, esto en paltos, podemos encontrar raíces de 30 centímetros de profundidad y raíces de 1 metro de profundidad. Lo mismo nos ocurre en vid y en otros cultivos. Y obviamente nuestro potencial de crecimiento radicular a veces es mucho mayor que el que nosotros creemos que realmente las plantas tienen y su densidad. Y nos conformamos con sistemas radiculares que nos están bloqueando los fenómenos de transpiración y por lo tanto la productividad. ¿Ya? ¿Qué limita entonces el desarrollo de las raíces y nos pueden estar bloqueando transpiración? Un montón de fenómenos. O sea, porque ¿cuáles son las causas? Nosotros ya sabemos que al tener una alta resistencia al suelo y una alta resistencia a raíz voy a tener un bloqueo de transpiración. ¿Cuáles serían esas causas? Bueno, esas causas están relacionadas con los parámetros que están ahí a mano izquierda, mía, que tienen que ver con no tenga agua en el suelo, que tenga poca agua en el suelo, se puede deber a que tenga una alta resistencia mecánica a la penetración de las raíces. Las raíces se van a quedar en una zona muy limitada, a un problema de oxígeno en el suelo y aumento de CO2 y de otros gases, temperatura, conductividad eléctrica y también, ¿no es cierto?, problemas de manejo de carga. Yo obviamente todos esos elementos nos van a afectar el sistema de desarrollo radicular, pero yo me voy a concentrar en dos aspectos, solamente porque obviamente si no, no podríamos estar hablando mucho rato. Vamos a conversar un poco sobre barcos de intercambio de gases y alta resistencia. En cuanto a los gases en el suelo, las raíces para que se desarrollen adecuadamente y las plantas se desarrollen adecuadamente necesitan de un cierto nivel de oxígeno en el suelo y de un cierto nivel de CO2, que el CO2 no sea extremadamente alto ni el oxígeno muy bajo.
y otros gases también, ¿no? ¿Y qué es lo que nos ocurre? Un montón. Hipoxia es un fenómeno que no significa que el suelo esté saturado. Hipoxia significa que falta oxígeno. Anoxia sería una situación de saturación con el agua libre. Hipoxia es falta, o sea, yo puedo tener el suelo, no ver que esté con agua, pero puedo tener bajo intercambio de gases. Y eso se debe a que tengo pocos poros con aire. Los gases se mueven rápido en aire y muy lento en agua. Por lo tanto, en la medida que tengo poros con aire, voy a tener un mejor intercambio. Entonces hay suelos que van a limitar seriamente el intercambio de gases. Y si yo manejo mal el riego, tengo menos poros con aire y más problemas con el intercambio de gases. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo tengo esos problemas? Cuando yo creo que me falta agua y no me falta, y aplico agua, puedo llegar incluso a aumentar los problemas produciendo problemas de falta de oxígeno y exceso de CO2. ¿Qué ocurre en esos casos? Todo esto que está acá. Se disminuye la fotosíntesis, si tengo hipoxia, falta de oxígeno, se cierran estomas, se disminuye la transpiración, se aumenta la temperatura nuevamente al cerrar estoma, por lo tanto los procesos metabólicos se ven alterados, hay cambios hormonales, se aumenta el ácido abscísico, aumenta la C6, disminuye la citoquinina y la gibberelina y se disminuye la absorción de varios minerales. Entonces tenemos una serie de problemas por la falta de oxígeno que muchas veces la provocamos. Está dado obviamente por el suelo en que estemos trabajando. Hay suelos que van a tener mejores macroporos, más cantidad de poros con aire rápidamente que otros. Pero también con el riego nosotros podemos limitar o aumentar este problema o disminuirlo, dependiendo de cómo manejemos el riego. Bueno, eso va a mostrarle un poco, y esto que parece teoría es realidad. Estos son paltos con distintos contenidos de poros con aire en el suelo y su desarrollo es totalmente diferente. En UVA pasa exactamente lo mismo, esos ensayos que hicimos, ahí se ve con un contenido de porosidad y con otro, que nosotros lo podemos obviamente alterar con riego. Y las plantas no requieren todas, algunas son más exigentes que otras, no todas requieren la misma cantidad de poros con aire para tener un buen intercambio de gases. Hay plantas que son mucho más exigentes que otras, el arándano es la principal, luego sigue el palto y así otras plantas que tienen distintos niveles de exigencia en cuanto a macroporos para que el intercambio de gases opere. Y los suelos tienen distinta cantidad de macroporos. Los suelos trumados del sur tienen una alta cantidad de macroporos, que es lo que está con amarillo, y los suelos que son más arcillosos tienen obviamente una menos cantidad de macroporos. Los macroporos son los poros que quedan con aire cuando el suelo deja de drenar. O sea, un suelo se riega, todos los poros quedan con agua. Rápidamente los poros grandes, que el agua está retenida menos que la gravedad, se van a vaciar, van a quedar con aire, y los microporos son donde el agua va a quedar almacenada en el suelo. Entonces hay suelos que tienen muy pocos macroporos y hay suelos que tienen más macroporos. Obviamente los suelos que tienen más macroporos son más fáciles de manejar desde el punto de vista de riego y tienen menos problemas de oxígeno que los suelos que tengan baja macroporosidad. Esto que está acá es nada más que una idea de presentarles que con el manejo del riego nosotros podemos, no olvidemos la idea inicial, que muchas veces estamos bloqueando la transpiración por otros fenómenos que no es agua y a veces nos descuidamos en el manejo del riego y lo que vamos a hacer es problemas de intercambio de gases y eso nos va a deteriorar más el sistema de raíces y va a aumentar más la resistencia y va a disminuir más la transpiración y vamos a tener más problemas con pérdidas de agua. ¿Qué es lo que ocurre en esta gráfica? Esta gráfica lo que muestra que un suelo que tiene 48% de poros, el 30% de poros son capacidad de campo, o sea, serían los microporos, y un 18%, la línea amarilla, serían los macroporos. Es un suelo no muy malo, podría considerarse vide sin mayores problemas. ¿Qué es lo que ocurre? La línea azul es una persona que se dedicó a regar con contenidos de humedad sobre capacidad de campo, alrededor de 32, capacidad de campo era 30. ¿Qué logró tener? Solamente un 14, un 15% de poros con aire. ¿Qué significa eso? Que produjo un problema de oxígeno nada más que por la forma de manejar el riego. Si otra persona maneja el riego y da opciones de que se vacíen microporos por un mayor tiempo y estén con aire, el intercambio de gases va a mejorar y vamos a tener una menor posibilidad de tener asfixia radicular.
Entonces lo que lo quiero plantear con esto es lo siguiente, que muchas veces queremos solucionar los problemas de producción, de generación de carbohidratos, de mantener la fotosíntesis funcionando, aplicando agua, y a veces no lo podemos hacer de la forma en que lo estamos haciendo porque la causa de esa disminución de transpiración no es una falta de agua. Bueno, este era un ejemplo real, pero lo voy a saltar. El otro problema que podemos alterar en la resistencia mecánica, en el desarrollo de raíces que nos puede estar afectando la transpiración, tiene con la resistencia mecánica. La resistencia mecánica debería estar bajo 1 megapascal para que las raíces pudieran funcionar adecuadamente. Muchas veces eso, yo sé que la mayoría está trabajando en esto, lo hace y subsola preplantación con garras o con subsoladores profundos y eso lo enfrentan. Perfecto, se supone que quede bien. Yo no sé si alguien después de hacerlo mide y ve cómo quedó eso. Muchas veces se hace y puede que no haya quedado bien. Pero no es solamente el problema, ya vamos a ver. Pero antes de pasar a eso, quisiera hacerles también mención que cuando nosotros tenemos problemas de compactación, lo que se disminuye son los macroporos y aumentan un poco incluso los microporos al compactarse el suelo. O sea, la compactación, aparte de tener una resistencia mecánica fuerte al desarrollo de las raíces, también lo que hacemos es agudizamos los problemas de los intercambios de gases. ¿Qué problema quiero plantearles con esto? Lo siguiente. La resistencia mecánica no es algo que se elimine en el tiempo. O sea, yo puedo solucionar el problema con un subsolado de preplantación. ¿Cuánto me va a durar? 5 años, 6 años, 7 años, voy a volver de nuevo a tener sobre 1 megapascal o 2 megapascales. Aquí hay un caso donde al 5.º año ya estábamos en 1,2 megapascales o 1200 kilopascales. Y el segundo año, esta vez se subsoló, estaba alrededor de 1 megapascal y en 5 años el suelo ya volvió a estar en compactación. Todos los suelos son diferentes, depende del trabajo que hagamos con materia orgánica. Pero obviamente es un tema que no es eterno, vamos a tener ese problema. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Y en esa dirección, los subsolados en trilera puede ser una opción. Pero hoy día está entrando la posibilidad del subsolado sobre camellón. Y se está probando en varios cultivos, por lo menos en palto funciona bien, hemos hecho en vides y en otros cultivos hay que probar. Porque es un problema que tenemos y tenemos que subsanarlo. Y en la medida que no lo subsanemos, no lo tenemos, lo vamos a tener presente y vamos a tener un bloqueo a la transpiración y por lo tanto un problema de fotosíntesis y un problema de rendimiento. No en todos los suelos se da. ¿Por qué queremos atrever a hacer esto? O empezamos a probarlo. No en todos los cultivos está probado, hay que trabajarlo. Porque si ustedes ven a mano en la donde se ve una calicata, esas calicatas se hacen a cada rato en los campos y las plantas no se mueren. Entonces creemos, y no tenían dificultad, entonces creemos que hay que probar, puede que haya especies que tengan dificultad, pero es una cosa que es posible ante un problema que se nos presenta y no tenemos una solución clara. Otro tema que tenemos es el tema de las temperaturas. Nosotros estamos haciendo, son todas las cosas que pudieran estar perjudicándonos el desarrollo de raíces y bloqueando transpiración. ¿Qué es lo que nos ocurre? Estos son distintos lugares donde tenemos temperaturas de suelo en palto. Y si podemos observar acá, hay lugares donde las temperaturas están dentro del rango óptimo y otros no. En el caso de Chile, si ven la gráfica de arriba de mano del lado mío, la primera que se observa, lo verde claro es la temperatura óptima. Y las temperaturas de suelo, si ustedes las pueden ver reales, que están en una línea azul, son bastante inferiores en primavera y no hay problema. Si nos vamos a Perú, que sería la foto que sigue abajo, donde dice Chiclayo, el palto tiene temperaturas, van a poder visualizar temperaturas sobre las óptimas en el periodo de verano. Entonces estamos en condiciones de lugares donde tenemos temperaturas en los cultivos que pueden estar bajo lo normal para que el desarrollo de raíces, las raíces no se subsevericen, sigan creciendo y sigan funcionando y no tengamos bloqueo de transpiración. Y en esa dirección tenemos que relacionarlos con el riego, porque la forma en que reguemos nosotros vamos a poder enfriar o
vamos a poder enfriar el suelo o lo vamos a poder hacer que el suelo que no se caliente tanto o que no se enfríe tanto, dependiendo de cómo manejemos el riego. Obviamente en esta charla no es para poder ahondar mucho, pero plantearles que el manejo del riego tiene que ver con el oxígeno que tengamos en el suelo, una complicación más, con la temperatura, y obviamente va a estar afectando todo lo que hagamos, la resistencia mecánica que el suelo tenga al desarrollo de las raíces. Bueno, después que hemos hablado de esto, ahora pensemos en el agua. O sea, lo que quise plantearle hasta ahora, que aplicar el agua a las plantas no es tan fácil, porque lo que nosotros queremos haciendo aplicar el agua es que mantengamos la transpiración, ¿no es cierto? No la bloqueemos, pero resulta que no la bloqueamos solamente por un factor, que es el agua. La podemos bloquear por otros factores. Por lo tanto, cuando vamos a regar o cuando vamos a aplicar el agua, si queremos ser eficientes en el uso del agua, tenemos que estar mirando todos estos otros elementos. Porque en la medida que no lo estemos observando o no lo estemos pesando en el sistema, podemos estar utilizando en forma inadecuada el recurso, que es obviamente escaso. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a conversar un poco sobre el agua. La forma básicamente de poder regar, la traté de simplificar en dos formas. Una que sería frecuencia fija y tiempo de riego variable, y otra que sería frecuencia variable y tiempo de riego fijo. Obviamente ambas pueden ser válidas. La primera, que es frecuencia fija, riego cada 2 días, riego todos los días, y el tiempo de riego lo hago variar, depende de la transpiración, ¿no? Podría ser una forma. Eso funciona bien si los suelos tienen buena macroporosidad. Si los suelos tienen baja macroporosidad, puede ser un gran problema. ¿Ya? Entonces, suelos con altos macroporos es una técnica posible. Y la otra alternativa es frecuencia variable con tiempo de riego fijo, o sea, saber cuánta agua almaceno en el suelo, y yo lo que me cambia es la cantidad de tiempo que me la voy extrayendo. Por lo tanto, mi frecuencia es variable, va a ser distinta en primavera que en verano, pero el tiempo de riego va a ser siempre el mismo. Voy a gastar lo que es el suelo que tengo almacenado, y cuando lo he gastado lo vuelvo a llenar. O sea, el tiempo de riego siempre va a ser fijo y la frecuencia va a ser variable. Eso funciona bastante bien en suelos que tienen problemas de oxígeno. De intercambio de gases es una opción que tenemos. En los suelos que no tienen problemas de oxígeno se puede usar cualquiera de las dos, frecuencia fija o frecuencia variable. Es una primera consideración. Un segundo aspecto que quisiera comentarle y compartir es cómo podemos monitorear el riego. Justamente está este tema que hemos hablado. ¿Cómo podemos entonces, ante todas las variables anteriores, nos estamos dando cuenta que obviamente cada cuartel que tengamos puede tener un consumo de agua distinto? Va a depender obviamente de la transpiración, y la transpiración va a ser variable dependiendo de las condiciones climáticas, pero también dependiendo de las condiciones de resistencia al flujo del agua o las sales que tengamos en el suelo. Por lo tanto, tenemos que tener alguna forma de poder manejar el riego que nos permita tratar de ser lo más eficiente posible en esa cantidad de agua ante un escenario que es sumamente variable de un huerto a otro y dentro de los mismos huertos. La pregunta es, ¿cómo puedo manejar el riego? Aquí hay tres opciones. Uno, que haga un balance. No sé si muchos pueden hacerlo. Un balance, ¿no es cierto?, con las condiciones climáticas. Yo decía cuánta cantidad de agua tengo, con qué frecuencia y con qué tiempo de riego puedo operar. Eso va a depender de los coeficientes de cultivo y de la cantidad de agua que el suelo almacena. Una posibilidad. Pero obviamente, ¿cuál es mi coeficiente de cultivo? Ya vamos a ver, difícil de conocerlo. Vamos a tener otros parámetros que van a ser complejos. Pero esta metodología de usar un programa en base al clima, suelo y cultivo tiene una certeza más o menos del 80%. Tenemos una posibilidad de error de un 20% de equivocarnos. O sea, podemos estar perdiendo agua o un déficit o exceso del orden de un 20% a través de un programa. Con el uso de sensores de cualquier tipo, también está el problema. Estamos monitoreando plantas, individuos, la ubicación del sensor, la interpretación, etcétera. También tenemos incertidumbres. Y también las calicatas,
bueno, son mucha gente riega a través de calicatas. También está el problema de la interpretación de la calicata. La sabemos interpretar adecuadamente, somos precisos en su interpretación también. Entonces nos encontramos que todas tienen incertidumbre. Cualquiera de las que utilicemos tiene. ¿Cuál es el tema? Que tenemos que tener más de un elemento. Esa es mi opinión. Puede que alguien tenga una visión distinta. Yo creo que la forma de poder manejar el riego es no tener solamente un parámetro, tenemos que cruzar información. Tenemos que tener un programa de manejo y tenemos que tener sensores a lo mejor, calicatas, e ir combinando. Las calicatas podemos ir disminuyendo a la medida que vayamos teniendo más confianza en los sensores o en los programas, etc. Pero tenemos que hacer una mezcla. No podemos partir solo con un elemento. Es un primer concepto. Y el otro concepto, como les decía, es saber por dónde partir transitando. Por lo tanto, ya sea por experiencia o a través de un programa de riego como el que indica ahí, de uso de clima, suelo y cultivo, nos puede dar una idea del 80% por donde debemos transitar. Nos va a decir, caminen por acá. Luego con los sensores, con calicatas, podremos ir ajustándolo e ir teniendo cada vez más precisión. Yo creo que hoy día ese es el camino que podemos intentar transitar. Pero tenemos bastante más elementos que lo que habían tiempo atrás para poder ir en una mejora de esta situación. Bueno, voy a comentarle un poco sobre un parámetro, sobre algunos aspectos del uso de un programa, tanto para chequear lo que estoy haciendo, para chequear lo que estoy haciendo o para generar un programa de manejo y luego irlo ajustando con sensores o con calicata. Aquí está un primer pensamiento. Básicamente un programa que use clima va a determinar lo que es la evapotranspiración. La evapotranspiración de referencia multiplicado por el coeficiente de cultivo nos va a indicar cuántos milímetros de agua se están yendo a la atmósfera diariamente. Vamos a tener la cantidad de agua que se puede almacenar en el suelo en milímetros y podemos tener, ¿no es cierto?, los milímetros horas que nos aplican los equipos de riego. Si somos capaces de entender eso, podemos generar un programa, ¿no es cierto?, de frecuencia variable y tiempo de riego fijo. Por ejemplo, en este caso, podríamos definir que la evapotranspiración son 5 milímetros día. Si el agua que yo almaceno en el suelo son 15 milímetros, es fácil que debieras medir a ver que tengo que regar cada 3 días en ese periodo del año. Y me va a indicar que la lámina de riego a reponer van a ser los 15 milímetros más las pérdidas, 10%. Si es riego por goteo, voy a tener entonces 16,7 milímetros. Y si mi equipo bota 2 milímetros por hora, tendré que regar 8,3 horas. Entonces, puedo hacer un programa relativamente fácil, pero tengo dos elementos que me gustaría comentarles con ustedes. Uno, los coeficientes de cultivo. ¿Qué pasa con los coeficientes de cultivo? ¿Es un valor? ¿Es fijo por cultivo? ¿Qué es lo que pasa con el coeficiente de cultivo? Y si analizamos ese tema, nos vamos a dar cuenta que los coeficientes de cultivo van a variar con la canopia, con el dorsal, y van a variar, ¿no es cierto?, con la densidad de plantación. Es distinto tener una plantación de alta densidad que tener una plantación de baja densidad. No es el mismo coeficiente de cultivo. Es distinto tener un parrón vigoroso de un parrón no vigoroso. No es el mismo, puede tener la misma edad, pero el coeficiente de cultivo va a ser diferente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el coeficiente de cultivo que yo tengo? Ya tengo una incertidumbre. Por eso yo les hablaba de un 80% de certeza. Pero existe hoy día información que podemos ajustar estos coeficientes de cultivo con respecto al dorsal que nosotros tengamos. ¿Ya? Hay datos que están hoy día que son base en la literatura, pero son para dorsales, se supone técnicamente máximos. Tampoco son precisos. Por lo tanto, podemos hacer un ajuste aproximado de lo que las plantas van a estar transpirando hacia la atmósfera. Pero tenemos esa como un elemento variable. Por lo tanto, un cuartel puede ser totalmente distinto a otro cuartel. Y eso tenemos que ajustarlo y tenemos que en nuestro programa ser lo más preciso posible, pero luego ajustarlo con las otras técnicas. Hoy día cada vez más
se está relacionando los coeficientes de cultivo con NDI o con porcentajes de cubrimiento o CEL, y ya no hay por meses, sino que vienen ecuaciones, por ejemplo para uva de mesa, eso se desarrolla una Concagua, y están los coeficientes de cultivo hechos con estaciones Edico-Arianza, y son valores bastante ajustados dependiendo de la cobertura que el cultivo tenga. Por lo tanto, los valores de coeficiente de cultivo son variables. Es el primer concepto que quiero plantearles, y por lo tanto un cuartel de 8 puede tener consumos de agua diferentes. Y otro tema que es importante entender y que hay que tratar de manejar es entender que tenemos que ser capaces en cada cuartel, aparte de saber cuál es mi coeficiente de cultivo lo mejor que podamos, conocer cuántos milímetros ese cuartel es capaz de almacenar de agua. Porque el otro concepto, si yo estoy consumiendo 5 y tengo 20 en el suelo, los voy a consumir en 4 días. Por lo tanto, tengo que saber en cada cuartel de riego cuántos son los milímetros que ese suelo es capaz de almacenar. Y vamos a tratar de entender un poco ese concepto, como algunas ideas. Uno es entender que el agua, el suelo tiene una cantidad de agua que las plantas pueden extraer sin que haya cierre total de estoma, y que llamamos agua disponible total, que es el agua que está entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿De acuerdo? Ahora, la primera pregunta es, ¿eso es muy variable entre los suelos? Y yo le digo, entre tipos de textura de suelo, y la respuesta es no. Entre los suelos francos, de franco-arenosos a franco-arcillosos, ese valor es 1,1, 1,2, 1,3 milímetros por centímetro de profundidad. Los muy arenosos son distintos, los muy arcillosos serán diferentes. Pero los otros con 1,2 milímetros por centímetro de profundidad es más o menos, no se equivoca uno mucho. ¿Dónde está la gran variación de un suelo a otro? No está en la textura, la variabilidad. Está en la cantidad de piedras que tenga el perfil. Si yo tengo un suelo con 50% de piedra, va a tener mucho menos agua que si tengo 0% de piedra. Va a depender del área que estoy mojando, si tengo una línea, 2 líneas o 3 líneas de riego. Va a depender fuertemente, y va a depender fuertemente de la profundidad radicular. O sea, la variación de la cantidad de agua que yo almaceno en el suelo no depende tanto de la textura, sí va a depender de la textura, pero es más importante la profundidad radicular, el porcentaje de suelo que estoy mojando y la cantidad de piedras que yo tengo. Entonces aquí nacen cosas importantes desde el punto de vista de manejo. Si yo tengo problemas de suelos de baja macroporosidad, ¿cuál es mi idea? Ojalá tener sistemas radiculares profundos, ojalá tener porcentajes de suelos mojados altos para poder tener distancias entre riego los mayores posibles. Entonces ahí hay un tema importante. Ahí hay una relación con la cual se puede calcular el agua que se almacena en un suelo. Como les decía, el porcentaje de suelo mojado es un punto importante y que hay que tenerlo en relevancia, y quería mencionarles que no solamente afecta en la cantidad de agua que se almacena, sino, por ejemplo, aquí hay datos en uva de mesa y datos desarrollados por Jean Girona en manzana, que muestra que el porcentaje de suelo mojado afecta directamente la parte productiva. Hoy día en fruticultura tenemos que tener pensado entre un 40 a un 50% de suelo mojado. Y si los suelos tienen problemas de macroporosidad, si yo no tengo problemas de oxígeno, tengo que ir a porcentajes de suelo mojado incluso más altos. O sea, es más importante el número de líneas o el porcentaje de suelo que voy a mojar en suelos pesados que en suelos más arenosos. ¿Qué es lo que es el otro concepto que quería conversarle o discutirle? Tiene que ver con el agua fácilmente aprovechable. O sea, no toda el agua que está almacenada en el suelo entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, no toda esa agua que es disponible para las plantas es disponible en la misma forma. No está disponible igual. Hay una fracción de esa agua que la planta puede extraer sin
tener que hacer ajustes tomáticos. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento que la planta va extrayendo agua sin hacer ajustes, sin cierres tomas parciales. Llega un minuto que empieza a hacer cierres tomáticos parciales y cuando llega para MP hace cierre total. Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo no puedo consumirme toda esa agua. Tengo que consumir una parte de eso. Por eso, lo que yo debo conocer en cada cuartel no es el agua disponible total, sino que el agua que es fácilmente aprovechable. ¿Y qué es lo que significa? ¿Cuánto es lo que yo puedo agotar? Y eso es variable entre especies. Es variable. Por ejemplo, les voy a poner el caso de uva de mesa y de palto. Uva de mesa, 35%. El palto, un 70%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? El agua disponible total es lo que tengo entre capacidad de campo y PMP. ¿Qué significa? Que yo puedo agotar el agua fácilmente aprovechable. En el caso de la uva de mesa sería un 35%. Bastante menos agua. En el caso del palto es un 70%. ¿Qué significa eso? Que yo puedo regar el palto con el suelo más seco que la uva. Porque los cierres tomáticos va a ser más rápido en uva, el ajuste tomático, que en el caso de palto. Y eso tiene que ver con la genética de las plantas. Por ejemplo, en la uva lo más probable es desarrollo en condiciones genéticas de estrés, de zonas más áridas. ¿Y qué es lo que hizo? Que la planta genéticamente fue evolucionando. ¿Y qué es lo que hizo? Apenas falta un poco de agua en el suelo y dice, aquí viene complejo, voy a tener una sequía larga, voy a empezar a tomar agua de a poco y hace ajustes tomáticos. Y el palto, que viene de una zona que no conoce sequía, zonas lluviosas, 2.000, 3.000 milímetros, ¿qué es lo que hace? Sencillamente falta un poco de agua y dice, no, si mañana llueve. Por lo tanto, no está acostumbrado a hacer un ajuste tomático temprano. Y eso es interesante. Las que hacen ajustes tomáticos tardíos, como el palto, son bastante fáciles de usar en suelos con baja macroporosidad, porque puedo regar más distanciado que cultivos que hacen ajustes tomáticos antes. Entonces, la cantidad de agua que el suelo puede almacenar es importante entenderla, que cada especie tenemos este elemento que lo podemos utilizar y lo podemos conocer para ser más precisos en el manejo del agua que podemos tener. Bueno, y ahí la idea, obviamente, que si los suelos tienen más problemas de oxígeno que otros, usaré distintos valores. Por ejemplo, esto está hecho para palto, lo que está el cuadro que está abajo. El palto cierra toma con 0,7. Si tengo un suelo con muy poca macroporosidad, ajustaré con 0,5 a 0,6 de agotamiento. Si tengo un suelo que es bastante franco arenoso y tiene buena macroporosidad, podré calcular mi cantidad de agua almacenada con 0,2 o 0,3. O sea, usaré los máximos valores en la medida que esté en un suelo más complejo desde el punto de vista de oxígeno. Bueno, una vez que hagamos estos programas y que tengamos una idea por dónde más o menos transitar con un 80% de certeza, el resto tenemos que ajustarlo vía algunas otras metodologías y ahí pueden entrar los usos, los sensores para ir ajustando esos coeficientes de cultivo o esa agua que estemos almacenando en el suelo, cosa al final de tener planes de trabajo. Imagínense lo siguiente, que pongamos 5 sensores en el campo, 3 sensores en el campo, y yo tengo un campo grande y quiera manejarlo. Yo no puedo esperar que el sensor me diga regar para yo poder estructurar a la gente en el campo para que sepa lo que tiene que hacer. Tengo que tener una planificación, una logística, operación con los trabajadores en el campo para el riego. Yo no puedo estar diciendo hoy día nadie riega, todos tranquilos y el agua está llegando. Tengo que tener una estructura, tengo que tener un plan. Y ese plan de operación me los da estos programas que acabamos de hacer. Y el ajuste de esos planes operacionales los tengo haciendo con Calicati y con sensores. Porque no puedo partir si no tengo un plan. Bueno, ahí está el uso de sensores y en el uso de sensores pueden haber muchos y variados. Ahora, como un elemento importante, hay cosas generales de un programa de riego. Hay cosas generales. Por ejemplo, como si yo voy a partir un plan de operaciones, ya sea con la forma en que lo esté haciendo, tengo que partir con el suelo, llamémosle estanque lleno o a capacidad de campo. Porque si no, obviamente me va a ser muy difícil operar. Si parto con el suelo seco y parto con un programa, obviamente siempre voy a estar seco. Entonces, como primer elemento importante dentro de cualquier estrategia, es partir con el suelo a capacidad de campo. O sea, los riegos de llenado de estanque, inicio temporal, son fundamentales y también ante cualquier falla que tengamos de operación.
Ese era como un concepto de tipo general. Ahora, quisiera dar algunas ideas generales, como me quedan todavía unos par de minutos, pero voy a hablarlo en términos muy generales. Plantearles que para enfrentar un problema de restricción hídrica, lo anterior traté de hacerles un análisis y explicarles que muchas veces estamos perdiendo agua porque tenemos una planificación de tipo global y tenemos que entender que cada cuartel es un mundo independiente y podemos tener bloqueos de transpiración debido a diferentes causas. Ahora, mi experiencia, para hacerlo fácil y corto y no gastar demasiado tiempo, para enfrentar periodos de restricción hídrica con un programa de el uso del agua, yo he llegado a la conclusión que en fruticultura es mejor ajustar superficie que trabajar con déficits hídricos controlados. Eso como cuestión general, porque al final lo que uno paga con los déficits hídricos controlados son reservas que vamos a tener. Un primer año puede que pase, segundo año, tercero van a ir deteriorándose y vamos a tener dificultad. Por lo tanto, el ajuste, lo más importante en un manejo de restricción hídrica es ajuste de superficie. Y para eso tenemos que saber claramente cuál es el agua que disponemos con un 85% de probabilidad de ocurrencia en nuestros ríos con buena estadística. Los pozos, un gran problema porque no tenemos estadística. Eso es un primer punto. El segundo punto que quería mencionarles, que dentro de las pérdidas, tenemos pérdidas por percolación profunda, por escurrimientos superficiales y tenemos pérdidas por evaporación. Son esas tres que aparecen en círculo. La transpiración ya no las voy a tocar, sino que voy a dedicarme básicamente con los equipos de riego por goteo. Y si manejamos bien el riego, supuestamente no tenemos pérdidas por percolación profunda ni por escurrimientos superficiales, pero tenemos pérdidas por evaporación. El agua que se evapora, y nosotros lo que reponemos en las plantas es evapotranspiración. Reponemos la transpiración y lo que se está evaporando directo del suelo. La pregunta es, porque nuestros coeficientes de cultivo que utilizamos consideran ambos fenómenos, la transpiración y la evaporación. ¿Cuánto es transpiración? ¿Y cuánto es evaporación? ¿Es poco? ¿Es un 5%? ¿Es un 45%? Bueno, en mediciones, en parrones y con microlisímetros y en paltos, este valor es del orden de un 30% en plantaciones adultas. O sea, lo que nosotros estamos perdiendo de agua por fenómenos de evaporación es del orden de un 30%. Por lo tanto, no es un tema menor, no es un tema que sea poco. Y se puede medir con microlisímetros en cada situación. Condiciones de más sequía, puede ser implantaciones nuevas, estas pérdidas pueden ser incluso mayores. Entonces ahí hay un tema que uno puede controlar y ahí se puede controlar con manejo de riego, con mulch, etc. Hay varias posibilidades y una puede optar en ese camino. Y con el déficit hídrico controlado como último elemento, es poco lo que uno puede lograr, como les digo, en largo plazo. A un año es posible, pero en largo plazo es complejo. Bueno, en resumen, voy a plantearle que si alguien quiere saber un poquito más, esto está en internet libre, lo pueden bajar. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl.